Uno dice que queda con sabor a poco, como que faltaba hacer un paso más. Efectivamente falta hacer un paso más, porque acá es un diagnóstico y un horizonte de posibilidad que no sabe Marx todavía cómo resolverlo. Pero sí noto un síntoma del Estado, que el Estado defiende una emancipación que es aplicable a un grupo y no a todos. Solos unos pocos serán libres. Y esta preocupación por el individuo, por lo particular de quiénes son estos pocos, permítanme hacer un pequeño giro en vísperas de lo que se conmemora ahora el 24, de pensar un poquito nomás sobre la dictadura militar. Voy a hacer un pequeño salto, permítanme el traspaso, la deslocalización y la destemporabilidad. La última dictadura militar sabemos que pasa entre 1976 y 1983, ¿no? Días más, días menos. Y yo me quiero centrar en el problema del individuo, del ciudadano, pero en un problema en particular que se ha vuelto muy popular últimamente, que es el problema de la cantidad. ¿Cuántos son los desaparecidos? Yo les voy a pasar, lo que voy a decir ahora se los voy a pasar, porque total, ustedes saben que yo no soy una persona... Una pregunta, ¿si hubiera sido 1 millón o 1? ¿No es la misma lucha? Es exactamente la indignante. Ahora vamos a analizar eso. Yo se los voy a comentar y después quiero escuchar sus opiniones y sus pareceres. Pensemos, permítanme darles a reflexionar un poquito la figura del desaparecido, la figura cívica del desaparecido. La figura del desaparecido es una figura muy particular que es parte de la persecución política de un gobierno totalitario, en nuestro caso de facto y militar, y es parte de un plan sistemático de sustracción de personas. ¿Se entiende? Piensa en las cualidades que estoy diciendo. Persecución política, parte de un plan, que tiene que ser alojado o atravesado en un centro clandestino de tortura. Creo que en el último conteo se habían dicho 144 en todo el país. O sea, vos pensás en la cantidad de provincias que tenemos y la cantidad de centros clandestinos. No tiene... O sea, el parangón. Ahora, ¿por qué es desaparecido? ¿Por qué no es asesinado? Porque quienes han ejercido y establecido este plan sistemático niegan tanto la retención de la persona, la tortura y el asesinato. Pero no simplemente niegan, sino que hubo procesos de ocultamiento de los asesinatos mediante pozos colectivos, donde están todos los cuerpos unos sobre otros, incineración o tirados al mar, que no se recuperan nunca más. Los últimos dos casos son cuerpos irrecuperables. Y los primeros, el problema de clasificación es enorme. A veces incapaz de ser solucionado. En ese sentido, la antropología forense argentina avanzó enormemente después de la dictadura militar, por una circunstancia terrible, pero las técnicas que inventaron se utilizan en todo el mundo ahora por el hecho de que en otro lado se practican este tipo de lógicas. Pero bueno, eso es una historia para la historia de la ciencia argentina que a mí me interesa, por eso lo comento. No solamente ocultación de los cuerpos asesinados, sino ocultación y destrucción de la información que se tenía, porque para poder perseguir, tomar a alguien, meterlo en el centro A, el centro B, tenés que producir información. Recuerdo que dijimos de gubernamental y burocracia. Para poder hacer un plan gubernamental, como es el plan sistemático de desaparición, necesitas información burocrática. Sí o sí, es básico esto. No es una sorpresa, necesitas información. Este sí, este no, este sí, este no.
Entonces, hay un ocultamiento, destrucción de información quemada, textos destrozados, perdidos, lo que sea. Esta es la imagen del desaparecido. Pero hay algo más, porque esto a lo sumo puede ser político-gubernamental, y hay algo que es sociocívico, que es la renuencia al reclamo, la gente que tenía terror a decir que faltaba alguien. Porque si lo digo, sigo yo, ¿no? También está la desconfianza, ¿a quién se lo voy a decir? Y el rechazo o la negación, no está desaparecido, se fue al sur, y del sur se fue al norte, ¿no? Ese tipo de discursos existían. Los que estaban en el norte decían, no, lo que pasa es que se fue al sur, y viceversa. Y hay otro elemento más, ¿no? Más allá de lo político-gubernamental, más allá de lo social-cívico, sino que es lo simbólico. La dificultad de tener símbolos adecuados, por marginalidad, por vulnerabilidad, y hasta a veces por pobreza, por falta de cultura. Al no estar educado, no terminar la primaria, algunas personas no sabían que podían ir a la policía y pedir ayuda. O sea, algo tan básico como eso estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos ético, cívico, político, social, simbólico, cultural. ¿Qué importa la cantidad? Hay dos argumentos. Está el argumento en contra y a favor. Lo terrible sucedió. ¿Qué importa la escala? Como he dicho, 1 o 1 millón. El dolor es universal. Sean 8.000 o sean 30.000, el dolor está. Es más, algunos argumentan que ponerles un número es deshumanizar a las víctimas. El otro argumento dice, lo terrible sucedió y la escala es relevante. Porque es un acto de anulación de la propia humanidad, y para poder ver esa humanidad tan abstracta tenemos que representarla no solamente cuantitativamente, por ejemplo con testimonios, sino cualitativamente, que se vea cuánto ocuparían tantos cuerpos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque vos no podés poner 30.000 personas acá. O sea, el espacio que ocupa, estoy diciendo. Los números representan un proceso social. Y esto es una evidencia. Siempre los números representan un proceso social. Cuántos se han egresado, cuántos se han formado, etc. Evidencian, digámoslo así en palabras básicas, procesos y retrocesos sociales. Este año egresaron más que el año anterior. Evidencian el bienestar y el malestar. Cuántos pueden comer y cuántos no pueden comer. Y definen las relevancias políticas de un evento. ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? Entonces, importa la cantidad. Entonces ahora estamos en esta discusión. Sabemos que la cantidad importa. ¿De dónde sale este número? 30.000. Es una muy buena pregunta. Una pregunta que tenemos que estar capacitados de poder responder, porque los otros argumentos son bastante difíciles de rebatir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces veamos un poquito. Durante la dictadura, o sea, del 76 al 83, distintas agencias reconocieron que habían desaparecidos y estimaron números. ¿Bien? La ONU tenía una agencia especial hace muchos años, que es la Agencia de los Refugiados, que sigue vigente, y estimaba durante la dictadura militar argentina que había entre 50 y 30.000 personas. Entre 50 y 30.000. No tenía evidencia, estimaba por los testimonios, la gente que logró escapar, etc. Existía también en Argentina lo que se llama la Agencia de Noticias Clandestinas, que era un grupo autogestionado, que estimaba en ese momento 15.000 personas, con la información que podían acceder desde Argentina y en Argentina. ¿Me van siguiendo? Estamos en la década del 70. Los servicios de inteligencia militar estadounidense, que miraban con mucha atención lo que pasaba aquí, estimaban 30.000 personas. El secretario de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado públicamente, porque esto de los servicios de inteligencia fue posterior, llegó un par de años después, como 30 años después llegó a nosotros. Pero en ese momento, en la década del 70, había comunicado que tenía registro de desaparición de por lo menos 7.500 personas. ¿Bien?
Se van los militares. Aparece la CONAO, la Comisión de CONAO, Comisión Nacional de Personas, ¿cómo es? CONAO. Agentes desaparecidos. No, la CONADEP, ahí está, no es CONAO, no podía ser CONADEP. Nadie me corrige, están esperando que yo meta la pata. Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. Claro, ¿por qué la CONAO es otra cosa, es la universidad? No van las siglas. No me da rápido. Sabes que me confundí, la CONADEP. Se forma la CONADEP, que es la comisión que genera el FOSIM, bla, bla, bla. Lo interesante es que en esta década del 80 aparecen, mientras la CONADEP está trabajando, 2 informes más. Uno de la propia Junta Militar, de los propios mandatarios militares, que no los depuestos, sino los que le seguirían, que hacen un informe el informe de guerra y subversión que se hace sobre el terrorismo nacional. Y en 1983 dice que había 5.000 personas que habían sido desaparecidas. ¿Ok? Como algunos lo llamaban un mea culpa. La ONU en ese momento registra 12.000 personas. Pero ninguna de estas cifras de la década del 70-80 contaba a judíos, homosexuales y minorías. Ahora sí, la CONADEP. Llega la CONADEP y creo que en el 83, cuando sale el registro, tiene un año para hacerlo, publica en el libro Nunca Más su registro, que ellos decían tenían un registro de testimonios e información de 8.960 personas, que es el número que ahora está dando vueltas por muchos discursos oficiales, ¿no? 8.960 personas. Para 1990, 10 años después, se reedita el Nunca Más. Y aumenta ese número, de 8.960 a 12.810. Y hay un listado: 7.114 desaparecidos, 1.336 asesinados, 2.793 liberados de centros clandestinos y 1.541 denuncias que faltaban verificar. Se aumenta. Entonces, si llegamos a la década, al 2000, la CONADEP tenía una referencia de 12.810 casos. Pero dice algo la CONADEP, que todavía le quedaban por analizar 23.000 casos. Estipulaban que había un número de más de 20.000 casos que no habían sido totalmente denunciados. Y que tenían que distinguirse también entre el militante desaparecido que sin familiar o compañero nadie lo estaba denunciando, y las personas que son desaparecidas y las que son desaparecidas de manera forzada. Porque hay gente que desaparece el día de hoy, ¿no? Quizá lo matan en un barrio. Pero el número ese son 3.000 personas nomás, se estima. Entonces, metele que 23.000, de esas 23.000, 3.000 sean personas desaparecidas por cuestiones ajenas a eso. Entonces tengo 12.000 más 20.000. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Ahora hay una cosa más, que es la última. De los registros militares que se pudieron rescatar de los centros clandestinos, las numeraciones que hay permite estimar que hay más de los que se han podido identificar. Porque tenían registro numérico las personas. A1, A7.000, A20.000. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y cuando vos sumás esos números, interpretando que cada registro es una persona, los números se acercan a 30.000. ¿Entienden cómo es la lógica? Usted me va a decir, bueno, pero entonces no sabemos si es 30.000. Claramente no se sabe, porque nunca se va a tener el número exacto. Va a ser imposible. La única manera de tener un número exacto es que la gente que lo cometió lo diga. También pueden no haber sido registrados, no sé qué. Pueden no haber sido registrados. Pero, por supuesto, eso de cajón. Los asesinados de lleno no han sido registrados. Sí. Entonces,
En la reedición de Nunca Más, del 2015, traigo un par de citas. En la página 211 de las conclusiones dice: hasta la fecha, 1984, la CONADEP estima 8.900 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzada, sobre la base de las denuncias recibidas. O sea, en base a denuncias tienen ese número, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta cifra, dice la CONADEP, no puede considerarse definitiva. Son muchos los casos de desapariciones que aún no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que se podía estar incluida una nómina elaborada de una persona que no comunicó oportunamente el cese de la desaparición, porque cuando la CONADEP dice que va a hacer la investigación, pone una serie de líneas fijas para que la gente se comunique. Dice, quizás hay gente que no llegó a comunicarse todavía, porque cortó un tiempo, porque lo estaban apurando por el informe. La presión social, la presión política era enorme en ese momento. En la página 212 dice: la desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esta fecha, 1976, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado cuando se produce la implantación generalizada de tal metodología. ¿Qué metodología? La de los desaparecidos. Comenzaba por el secuestro de las víctimas, a cargo de efectivos de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad. El secuestro era conducido a algunos de los aproximados 340 centros clandestinos. La CONADEP, en el curso de sus investigaciones, inspeccionó un elevado número de establecimientos que durante el último gobierno de facto funcionaban con tales características. Estos centros clandestinos estaban dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones. En la página 215 dice: la destrucción o remoción de la documentación que registró minuciosamente la suerte corrida por las personas desaparecidas, dispuestas antes de la entrega del gobierno a las autoridades constitucionales, dificultó la investigación encomendada a esta comisión. O sea, los documentos se habían perdido o no lo entregaban. No obstante, existen fundamentos que permiten afirmar que las personas aún desaparecidas pasaron por los centros clandestinos de detención y que la respuesta acerca de su posterior destino está subordinada a los avances que se produzcan en la individualización de los responsables de la acción represiva a que nos venimos refiriendo. O sea, a menos que esta gente diga dónde están, no lo vamos a poder descubrir. ¿Entienden lo que está diciendo? Y para terminar, es posible afirmar que, contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan, no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo, bueno, porque se hablaba de la guerra sucia, ¿no? De que existía una guerra interna, de, por ejemplo, los montoneros que atacaban, ¿no? En contra de eso, se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron, sin embargo, objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron al terrorismo de Estado, o simplemente por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo. Entonces, ¿de dónde sale 30.000? El 30.000 sale no solamente porque es un número performativo que representa simbólicamente lo que pasó en el Estado, sino por estimaciones que se da de la información obtenida. De la realidad del número no lo vamos a saber, pero lo peor de todo no es que 30.000 no sea un número que podamos evidenciar directamente, sino que probablemente sea mucho más que 30.000. Ese es el tema. 30.000 es el símbolo, pero las evidencias antropológicas, forenses y de las investigaciones actuales, yo me basé para los números estos en un artículo del 2024 que salió en febrero de este año, muestran que probablemente es más que 30.000. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para los que quieren más información, en el texto que les mandé hay 4 artículos principales.
Para los números crudos, está el artículo de 2024 que dice cuántos son los desaparecidos y cuántas las víctimas de la desaparición forzada en la Argentina. Para los que quieren verlo nunca más, yo creo que es una lectura obligada para todos los argentinos, lo pueden tener, está en la bibliografía. Todo esto está en la bibliografía de consulta si lo quieren. Para el que le interese un poco más este concepto de guerra sucia y utilizado como mecanismo de manipulación, hay un interesante escrito de un argentino que se tuvo que exiliar y se fue a Estados Unidos, porque este texto lo escribe primero en inglés en los 90 y se traduce recién en el 2000 en castellano, que se llama Dossier secreto, el mito de la guerra sucia, un libro muy interesante, toca muchas cosas. Bueno, el que más toca es Nunca Más, porque los testimonios son terribles. Yo me acuerdo el que más me acuerdo de los testimonios es de la persona que había torturado con la picada eléctrica al punto de que se inflamó el testículo de un hombre que era tan grande que lo tuvieron que llevar en carretilla después al testículo. O sea, imagínate el tipo de cosa terrible. Es el que me quedó como grabado en la cabeza. Y el último, el que me interesa el tema de las técnicas que se utilizaron para poder generar toda esta contabilización de lo forense y los análisis de los textos, está el libro de Gaitán y Segni de 2015, Niños desaparecidos, joven localizado de 1975 a 2015 de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces ahí está la información cruda para que la vean, ¿no? Entonces, el número que aparece de 8.960 es porque cuando la CONADEP tiene que presentar el informe era lo que podía demostrar, pero lo dice. Estamos todavía con más material trabajado. Pasa que no hay una fecha límite. ¿Se entiende? Desde el 80 hasta ahora, en 40 años, se encontró más y más y más información. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, sí. Ok. Bueno, ¿qué piensan de Marx y de esto? O sea, son dos cosas que yo he hecho como un pequeño giro sobre el individualismo, pero me parece que ameritaba por la fecha en la que está. ¿Qué piensan? ¿Recuerdan que yo les dije 4 preguntas? ¿Recuerdan las 4 preguntas que yo decía? Sí. ¿Qué idea de ciudadano hay? ¿Qué situación nos condujo a ella? ¿Qué implicancias éticas morales se encuentran? ¿Y qué opinión tiene? Y si estamos de acuerdo. Claro. Hay una denuncia cuando me venimos hablando del ciudadano, en realidad es una imagen de un determinado tipo de ciudadano, de burgués. Que no, o sea, el Estado está pensado para proteger los derechos únicamente del burgués, que es la propiedad privada, Sí. a través del cual el burgués explota al otro sector de la sociedad. No se está todavía enunciado en esos términos, por realidad. La parte de explotación no está, Pero bueno. pero sí, va por ese lado. Sí. Creo que todas las dictaduras han tenido diversas formas de coerción a los individuos o grupos. La antigua Roma era como el circo, también puede ser disminuir la calidad de la educación, el acceso a la cultura, el pensamiento crítico, la individualidad, ciertos grupos minoritarios, pero también en este caso fue la coerción física, la violencia, imposición de armas y también, bueno, toma de cuerpos, asesinatos, violaciones. ¿Y qué imagen de ciudadano crees que había en ese momento? El argentino derecho y humano. Y bueno, ¿y quién lo presentaba eso? Bueno, Las personas desaparecidas claramente no, pero ¿quién sí? Militar. No, Bueno. primero la defensa de la familia tradicional, digamos, por ejemplo. La adopción de los valores tradicionales, digamos, que encarnaba el gobierno nacionalista católico en ese momento, sobre todo aquel que no tuviera una ideología dudosa, podemos decir. Subversiva, la palabra usada es subversiva. Los pensamientos subversivos. Usted es un subversivo. Lo peor que te podían decir es eso, porque era casi una condena de muerte. ¿Y ustedes dos qué piensan que están introspectivos? ¿No hay pensamiento? ¿Solamente rabia e impotencia? Un poco. No. Pero si no aprendemos a expresar nuestra rabia e impotencia de manera filosófica, ¿qué tipo de crítica y cambio podemos proponer? No estaba pensando. O tu compañera, no está obligado a la otra bien. Ya me lo tengo.
O vos, mira, no sé, si querés, también, claramente, tu opinión importa. Yo ya he dicho mi parecer, creo que queda claro, pero si no podemos abrirnos al diálogo, También hay muchas cosas que hemos dicho mientras estábamos. ¿como cuáles? Sí. No voy a hacer una lista. Pero sí, hay que hacer la lista. ¿Cómo no vamos a hacer la lista? Claro que hay que hacer la lista. Estaba pensando ustedes, o sea, qué es lo que tenía que ser, o sea, cómo se tenía que ser para no ser un desaparecido, digamos. Qué buena pregunta. Claro, en ese entonces, no sé, estaba como pensando, ¿no? ¿Y cómo crees que te tendrías que haber sido para no desaparecer? Para no desaparecer. Y en ese entonces, nuevo gobierno que estaba tomando de más, no sé, o sea, se vienen otra mezcla de cosas, pero ideológicamente, no sé, subversivo, sí, ahora sí, en el sentido de, Y bueno, porque es ser subversivo. Estaba el ideario tradición, familia y propiedad. claro, Va contra de eso. productivo. Claro. Lo que pone en cuestión, ¿Cómo dijiste? creo que era tradición, familia y propiedad. O era ¿Y qué palabra suena de lo que venimos hablando? propiedad. Claro. ¿No les parece que hay como una sintonía de ciertos síntomas que veía Marx sobre el Estado y el terror que sentía de qué tipo de sociedad podía producir con estas lógicas estatales? Solo no caigamos en el error de decir es lo mismo, pero hay un hilo ahí, hay algo que lo está fortaleciendo. ¿Por qué la mayoría de desaparecidos son obreros, son estudiantes pobres? Son fuerzas colectivas. Porque son fuerzas colectivas, porque se manifestaban en conjunto, porque no ejercían el individualismo. Todo lo que, bueno, si lo que vemos en Marx representa el burgués. Claro. En el informe final de la CONADEP dice el porcentaje de gente desaparecida y la mayoría eran obreros de clase baja. Y después estaban los estudiantes y participantes de gente política. También la persona- No hay empresarios en los desaparecidos. No hay terratenientes. No hay. O sea, no es que estoy diciendo que son cómplices, pero estoy diciendo que casualmente el terror de Estado se aplicó a un grupo muy específico de personas. Demasiado específico. Y sistemáticamente. Una trivia. ¿En qué año se dio el último desaparecido por la dictadura militar, la última dictadura militar? No sé. 2006. Uno de los que había sido testigo iba a declarar en contra de ciertos militares y el día del juicio nunca más lo voy a ver. No se sabe. No sabe. Y ha sido catalogado como el último desaparecido. 2006. No estamos muy lejos. Está a la vuelta de la esquina. La dictadura había terminado hace 20 años. Y si terminó hace 20 años, ¿cómo podés desaparecer alguien en el 2006? Formalmente. Bueno, ahí está. Ideológicamente. Ideológicamente no sé, porque sí. Ahí está un problema cívico, gente. Porque ni siquiera nuestras más grandes democracias pueden protegernos de estas condiciones. Bueno, veo que o lo he cansado o he tocado cosas muy sensibles. No sé. Ha bajado bastante el día. Sí, claro. Este fin de semana yo me iba a pasar genial, ¿viste? El 24 tenía un asado con los amigos. Hoy estaba contento. Es increíble cómo se puede comparar la calidad, muchas cosas.
Y bueno, por algo estos filósofos son los que son, ¿no? Si no podemos vernos a través de sus lentes. Creo que lo peor de todo es que hay condenas, o sea, no hay condena que pueda abarcar el delito, digamos. ¿Cuántas asesinos en serie le han dado 20, 30 cadenas perpetuas? No tiene ni sentido. Mira, ese problema lo vamos a ver más adelante, está bueno tu pregunta, lo vamos a ver con cómo el derecho puede cumplir o no la justicia. Y hasta qué punto podemos condenar a alguien y que sea válido, porque eso no tiene sentido. O sea, no es algo que no se puede condenar. Lo odias, lo tratás de condenar, le han hecho juicios, todo, pero nada que, obviamente, le digo que repare una condena al hecho sucedido, pero. No, pero la condena es necesaria. Es necesaria. Una condena conforme a lo que ha sucedido, pero no hay condena posible que abarque. ¿Con qué criterio medís que se condena es? Claro. Eso también. Relativa a lo que se cometió, o sea. ¿Qué es más grave? Lo que hicieron los nazis, lo que hicieron en la dictadura acá, qué malo todo, es grave, es horrible, no tiene límite, la condena no tiene. La violencia no tiene límite. Bueno, eso lo vamos a ver también. Hay una La violencia no tiene límites. La violencia como infinita. ¿Qué? No, que pregunto, yo no tengo una posición sobre el tema, pero escuché. ¿Sobre cuál? Lo que voy a decir ahora. Ah, escuché en determinados, no sé, creo que judíos, digamos, que se quejan justamente de la inclusión de otros sectores dentro del holocausto. Porque dicen que esta como inclusión de estas minorías que habrían sido igualmente perseguidas por los nazis, es como que quita la especificidad de que la persecución se dio principalmente sobre judíos. El judío se convierte como una minoría entre otras de las que habrían sido perseguidas. Una cuestión que yo que algunos ¿has escuchado o has leído? Bueno, no sabemos, creo que la leí. No, pero no sé dónde ni cuándo tampoco. Pero me vino a la mente. Si la encontramos, me interesaría leerlo en qué contexto, porque por más que vos agregues grupos minoritarios que lo veo, como los gitanos, por ejemplo, o los romaní, que es el nombre adecuado, la masividad ha sido el 80% de las naciones judías. Entonces, por más que vos le agregues cualquier número de minorías, por ejemplo, a los homosexuales también, a los transvestidos, que no necesariamente tienen que ser homosexuales, una cosa, otra cosa. Claro, creo que esto se enfoca en el hecho de que no se pierda toda una cuestión de, bueno, fue un régimen malvado que persiguió un conjunto de minorías, sino poner el foco en la especificidad de quién sufrió la mayor violencia, digamos, y cómo eso. Si el argumento viene de la maldad, es un mal argumento. Y no lo digo yo, lo dice Hannah Arendt. Claro. No podés justificar esta violencia con la maldad, es insuficiente y es simplista. Es como la teoría de los dos demonios que había acá en Argentina sobre claro, unos malos, otros buenos. No tiene sentido eso. Es una tesis sustancialista intrínseca de lo bueno y lo malo que no te permite entender la complejidad del fenómeno. Yo sé que uno quiere decir, ellos son los malos, yo soy los buenos. La realidad es la violencia. La realidad eso es indiscutible. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o quiere que hagamos un recreo? Ahora que están de mejor ánimo. ¿Alguien tiene un comentario más? ¿Alguien quiere hablar algo sobre los desaparecidos, conmemoración o no? Quizás dicen sí, quizás uno dice no, yo sigo diciendo que son 8.000. Bueno, está bien, te lo digo. Perdón, se me escapó la última. Respeto todas las opiniones y todas las perspectivas. Yo las tengo, vos como estudiante podés no hacerlo, yo estoy un poco obligado. Saliendo de esa discusión de cuántos son, me parece que es aberrante de cualquier forma. Ok. Yo quiero preguntar, ya que 30, 50 mil ya que hemos comenzado con el tema de ambos autores sobre la cuestión de judía, digamos, ¿va a ser un tema que se va a mantener como un hilo conductor de alguna manera a los autores que vamos trabajando? No. Quizá lo veamos un poquito más en Hannah Arendt, porque Hannah Arendt estudió el holocausto, todo eso, pero no es el hilo conductor es el ciudadano. O sea, empezamos de acá porque es un problema
que nos permiten pensar nuestra relación del ciudadano con el Estado. El Estado te vende o te promueve una libertad. La primera lectura es esa libertad, si seguimos con Bauer, supone un solo costo: aceptar lo que el Estado es. Entonces, tenemos que aceptar que el Estado tiene que ser esto. Con Marx dice no, porque esa libertad tiene implicancias terribles hacia el individuo. No es una garantía de nada. Hasta ahí hemos llegado. Sobre esta preocupación que ve Marx del individuo, me permití preguntarme, por el contexto, bueno, en lugares como Casa, Argentina, ¿qué pasó con estos ciudadanos? Había una abstracción del ciudadano argentino, de lo cual un grupo, los ciudadanos subversivos, que por lo tanto eran ciudadanos de segunda categoría, no merecían siquiera estar en el territorio. Por eso tenían que desaparecer. Otra pregunta más. Ya que vamos a tratar todo el tema del Estado y de ¿cuál sería la diferencia específica entre ciudadanía y filosofía política, por ejemplo? A ver, de entrada, todo este universo es afín. Pero la filosofía política puede pensar un poco sobre cómo se generan las vinculaciones entre humanos. ¿Recuerdas la definición que hicimos entre la política y lo político? Sí. La distinción, cuando hablamos de la política, tiene que ver con ciertos ejercicios dentro de un gobierno. La preocupación por el gobierno, ¿qué es el mejor gobierno, por ejemplo? Y lo político tiene que ver con las vinculaciones. Entonces la filosofía política se centra muchas veces en eso. Nosotros en realidad nos centramos en qué implica esta imagen del ciudadano y cómo se trata de materializar con el derecho y las herramientas que el Estado crea, por ejemplo, con las leyes, las normas, o la policía, o la educación, o las instituciones. Entonces, hay una distinción. Por ejemplo, la ética también se pregunta lo que está bien y lo que está mal, o lo justo y lo injusto. Pero nosotros nos preguntamos lo justo y lo injusto, ¿desde dónde? Desde su aplicación en el derecho. Pero no una visión legalista como en la abogacía, sino lo que nosotros entendemos que cuáles son nuestros derechos. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Más o menos? ¿Cuál sería la diferencia entre la concepción legalista y la concepción legalista? Dice, bueno, ¿cómo tengo que escribir una ley? ¿Cómo tengo que escribir un derecho para que aparezca dentro de un cuerpo de normas? Para que sea entendido, transparente, claro, preciso, adecuado, oportuno. ¿Entienden? Sí, confluye. Si yo hago un diagrama de Venn, en un punto se van a pisar todas estas cosas. Bien. ¿Hay respuesta para todo? Bien, ¿alguna cosa más o hacemos un recreo de 15 minutos? Es que... ¿No? Pasa que hay una pregunta Plata que no hacer tengo. una profesora en filosofía de la historia que no lo pude hacer porque no tuve que formular nunca. Y mi idea era llevarla formulada para el lunes o el viernes. El fin de semana iba a ver, si todavía no tengo que formular. Lo mismo. En fin, no, era sobre. Hay un texto que vimos en el año pasado en ética sobre Derrida, una entrevista. ¿Cuál? En una entrevista que le preguntan. No puedo saber cuál era. ¿El título de la entrevista? Bueno, una entrevista. Sé que es algo de una entrevista que trataba sobre. Bueno, no sé si lo explicaría por el estilo. Puede ser, sí. Y la estructura, bueno, hablaba sobre la estructura superficial. ¿Hablaba de Levinas? Y Levinas y. Bueno, justamente dentro del judío y. Sí. Ya sé cuál es, sí. Se me vino a la mente. Sobre la hospitalidad se llama eso. Claro, y decía que, bueno, criticaba en cierto sentido a Levinas que si bien Levinas tiene una preocupación ética y demás, ¿no? No me acuerdo exactamente las palabras. Levinas defiende el rostro infinito del otro. Claro. Y en realidad dice que ese infinito no puede abarcar en el rostro tuyo o mío. Claro. Él señalaba de vida que la palabra que utiliza Levinas era Puchen, ¿no? Sí que era víctima. El problema de la víctima, ok, sí. No me acuerdo cuál era la palabra específica, era víctima. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ya tenemos el contexto. Bien, el tema es que señalaba que si bien tenía confesiones éticas, bueno, la de Levinas, es siempre
defendía a un otro, defendía a un otro, ¿cómo se llama? A este, y se menciona a uno. Y lo que no se menciona, siempre lo que no se menciona, es eso que es susceptible, que se puede morir, digamos. En este caso, bueno, desligar, digamos, expande este término, entenderlo, a eso otro, pero como absolutamente otro, no un otro específico. Sí. Entonces me hace pensar, lo que decía usted, que no me acuerdo con Ana, no me acuerdo si lo mencionó. Claro, la CONADEP. Sí, creo que es el que he mencionado que contaba las víctimas pero no contaba a los judíos, los homosexuales, Entonces, bueno, a eso. Sí, inclusive la CONADEP, con todo lo que nos puede enorgullecer, quizás la tarea titánica que hicieron en ese momento con tantas trabas que tuvieron, hay que reconocer que fue una labor increíble con el poco tiempo y muy pocos recursos, todo ad honorem, todas las personas que lo hicieron porque querían hacerlo, gente muy capaz, importante, bueno, se sabe que estaba Sábato, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, una de sus falencias fue que al grupo de personas no se contaron. ¿Por qué? ¿Serán los prejuicios argentinos? ¿Qué importa que muera un homosexual? Importa más que muera un cristiano. ¿Te das cuenta? Ahora hay más números de eso. Se han creado libros sobre, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+ durante las desapariciones forzadas y todo eso. Pero por eso, el registro de la década del 80, que fue el primero que obtuvimos de manera oficial, no se quedó ahí. Lo sabemos, porque también han aparecido más niños desaparecidos, más nietos desaparecidos, etc. O sea, cualquiera que quiera mantenerse con un número de 1980, y estás viendo el mundo con los ojos de 1980. Y no estamos en 1980, estamos en 2024. Por eso yo traje un artículo de ahora, por el número de hoy. El artículo es de febrero. Quizá dentro de un año se ve otra cosa. Y si se encuentra otro pozo comunitario, como se han encontrado, pozos y llenos de cadáveres, con 200, 300 cadáveres. Y ahora tenemos que sumarle ese número, con toda la labor que implica. Los que se llaman tumbas anónimas, no sé si han escuchado una vez esa frase. Para cerrar, hay una película que trata este tema con Tom Hanks de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, del tema de la pena, que cuando se caen las Torres Gemelas y quieren indemnizar a las víctimas, y se pone a preguntar con cuánto se puede indemnizar a las víctimas o a las familias de las víctimas para representar su pérdida. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Lo cual es todo un dilema ético, que tiene implicancia económica porque suponía una plata física. Entonces, de repente se dieron cuenta que familias recibían $10.000 y otras $40.000. ¿Por qué esta? Se murió abajo. No, entonces no sirve, increíble. Bueno, son 15 y 20 y 35, ¿les parece que volvamos? Y vamos a hablar de otra cosa que va a tocar lo sensible, que es, ¿qué es mejor? ¿La libertad o la democracia?